Segundo de Reyes, capítulo 20. Quiero continuar con el tema del rey Ezequías. El domingo pasado vimos cómo el rey Ezequías encaró la crisis más grande de su vida cuando el ejército del rey de Asiria, el rey Sennacherib, mire si era malo, que hasta el nombre es malo, Sennacherib. No le ponga a ningún hijo suyo el nombre Sennacherib, por favor. Busque otro nombre bíblico, pero ese no. El caso es que el pueblo de Judá se encontró en una de las crisis más grandes de su vida. Un ejército invencible prácticamente. Había derrotado todos los demás ejércitos. Altanero, lleno de confianza en sí mismo, lleno de ira contra Dios. Y Ezequías hizo lo que uno hace cuando enfrenta situaciones difíciles. Fue al Señor, clamó a Él. Vimos esta trayectoria en la vida de Ezequías, de ser un hombre que buscaba sustitutos para que pelearan sus batallas, como buscó a Isaías. Dile a Isaías que le ore a su Dios para ver si su Dios le responde y nos responde a nosotros. De ahí a pasar él, cuando el rey le envía otra carta diciendo: tengo toda la intención de destruirte, Ezequías se desespera y entonces va él mismo al altar. Toma las cartas de guerra de este rey y las pone a los pies del altar y clama a Dios, y Dios le responde de una manera poderosa, destruyendo 185,000 hombres del ejército de Sennacherib, y mandándolo humillado a su tierra, donde 2 de sus hijos lo asesinan mientras oraba a su Dios falso, por lo que Dios mismo también había decretado. Una gran historia del Dios que responde a nuestras oraciones. Yo hablé de pelear nuestras propias batallas y no depender de otros para que las peleen por nosotros. Dios quiere hombres y mujeres maduros, hombres y mujeres de guerra. Yo creo que ese es la palabra de Dios para nosotros en este tiempo. Y yo he querido continuar este domingo con esta vida e historia del rey Ezequías, cuando después de esa gran victoria confronta otra situación terrible. Y es la siguiente, versículo 1 del capítulo 20 de Segundo de Reyes. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Wow, después de tan grande victoria, qué crisis más terrible. Enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás. Y si por si acaso le quedaba duda de lo que quería decir Dios, le dijo: y no vivirás. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Como que Dios quería que él supiera que no había mucha esperanza. Y eso es importante para que entendamos lo que sucede después. Porque uno pensaría: no hay posibilidad, ya no hay esperanza. Si Dios lo dijo, y lo dijo en una forma tan definitiva, ¿qué me queda sino simplemente adaptarme a la voluntad de Dios? Y yo creo que por eso es que este pasaje tiene un significado tan grande para todos nosotros. El hecho de que nosotros somos capaces, porque Dios así lo ha querido y lo ha permitido, de afectar el corazón de Dios. Y por así decirlo, mire qué escandaloso suena esto: cambiar la mente de Dios. Tal poder nos ha dado Dios por el amor que nos tiene. Podemos afectar y cambiar el corazón de Dios. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Si no tienes tu ¿cómo se llama? Will, tu testamento hecho, ponlo al día. Si no sabes quién de tus hijos te va a suplantar y a sustituir cuando te mueras en el reinado, arregla eso también. Lo que le vas a dar a la reina y dejarle las pertenencias, arregla todo y prepara tus asuntos, porque morirás y no vivirás. Y Dios tiene la gentileza de enviarle esa notificación antes de que suceda a Ezequías. Ahora, ¿qué hace Ezequías? Si hubiera sido quizás uno de nosotros, dice: bueno, ya que Dios lo ha determinado y que es tan claro en su propósito, bueno, Señor, hágase tu voluntad. Nos ponemos bien piadosos en ese momento, y si eso es lo que tú quieres, amén, Señor, llévame cuando tú quieras. Ezequías tenía un corazón aguerrido. Ezequías tenía experiencias del Dios que le había contestado anteriormente. Ezequías sabía que tenía un Dios que se compadece de los suyos. Como dice la palabra, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y entonces
en vez de resignarse, y eso yo creo que es el llamado de Dios, y yo creo que es no lo tenía así determinado, pero es un sermón que es perfecto para un nuevo año también. El del domingo pasado, que ya estamos plenamente en el año 2020, en el sentido de no acobardarnos cuando vienen las crisis de la vida, no aceptar los dictámenes de tragedia y de destrucción que a veces recibimos en la vida, no resignarnos a las cadenas y a la esclavitud que nos plantea una situación de crisis, un problema en la vida. Veo a mi hermano Antonio aquí, perdona que te señale. Hace 2 años más o menos conocimos a Antonio en una situación terriblemente penosa que tenía que ver con un miembro de su familia. Y la verdad es que parecía así mismo: morirás y no vivirás. Parecía una situación muy, pero muy terriblemente difícil para ese ser querido de él. Y este hermano vino al Señor y se ha dado de calidad en su compromiso. Y gracias a Dios, hace un par de miércoles testificaba de cómo Dios cambió esa situación terrible, totalmente cambiada, ¿no? Entonces, es un llamado de Dios a nosotros, hermanos. Aunque nuestras situaciones parezcan que no tienen solución, Dios siempre tiene una salida. Hermanos, yo he vivido con esa convicción a través de mis días y de mi vida, que en Dios siempre hay una solución. A veces tú no la ves, a veces cuando tú miras las situaciones parece que es imposible. Como cuando Moisés mira ese mar rojo que está ahí extendiéndose delante de él y un gran ejército que viene detrás de él, los egipcios, y se llena de pánico y comienza a clamar a Dios. ¿Y a quién se le ocurriría que Dios podía abrir el mar que estaba delante de ellos? Y Dios usa ese mismo mar para destruir el ejército egipcio cuando viene detrás de ellos. Porque Dios se especializa en soluciones. Tú quizás no sepas de dónde va a venir la solución, pero Dios sabe. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios ni siquiera hay nada difícil, hermanos. Dios no conoce de distinciones entre fácil y difícil. Para Él todo es sí y amén. All right? Dios no se inmuta, Él no tiene que hacer nada para resolver. Tu parte es movilizar los recursos del reino de Dios. Esa es tu parte, oh sí. Porque tú tienes algo que tienes que hacer, como hizo Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Ese llamado de Dios, hermano, para ti este año, joven, que estás tratando de entrar a una vida de éxito y de logro profesional, de entrar a la universidad. Tú, hermano o hermana, que ahora mismo te preocupas por tu situación legal o de documentación y tú no sabes y estás orando para que Dios ilumine a un hombre, que no voy a mencionar su nombre, o le elimine, uno de los dos. Pero tú no sabes, no sabemos cómo va a resolverse, pero Dios tiene una respuesta, Dios tiene una solución, Dios sabe. Y nuestra parte es asumir nuestra parte. Nuestra parte es no acobardarnos, no amoldarnos. Porque aquí se nos presenta una situación doblemente difícil, porque no es ni siquiera el diablo que está enconado contra Ezequías, y ya eso sería bastante razón para preocuparse. Es Dios mismo que ha dicho: te vas a morir, prepara tu casa. Yo lo he determinado en términos fulminantes. ¿Qué hizo Ezequías? Dice el versículo 2: entonces él volvió su rostro a la pared. Óigame, yo no creo que hay muchas imágenes de desesperación en la Biblia más grandes que esas. Volvió su rostro a la pared. Yo tengo una imaginación cinematográfica a veces. En alguna otra vida, no quiero confundirlos. Yo creo que porque uno se imagina una escena, este rey en su cama real, grande me imagino, masiva, bien lujosa, enfermo, y viene ese delegado del cielo mismo y le dice: prepara tu casa, te vas a morir y no vas a vivir. Y así mismo se voltea y se va. Y este hombre poderoso siente que se le enfría el corazón. Y imagínelo, visualícelo en su mente. Él está así, acostado quizás en su cama, mirando hacia el resto del cuarto. Ve que se va el profeta Isaías, y con esa sentencia de muerte helando su corazón, él se voltea hacia la pared
Y eso indica algo acerca, que yo quiero hablar un poquito acerca de eso, de voltear nuestros ojos hacia la pared, porque la pared representa algo. Y dice la Biblia que oró a Jehová. ¿Ve? Ahí está la solución, ahí está la palanca, el punto de apoyo, de palanqueo en tu vida, que te permite mover el universo. Arquímedes, un gran matemático, dijo: denme una palanca y yo moveré el mundo. ¿Por qué? Porque es una fórmula matemática. Con una palanca usted puede mover fuerza, pesos mucho más grandes que usted. Entonces la palanca que tú necesitas es: clama a mí y yo te responderé, dice la Biblia, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Eso fue lo que Ezequías hizo. Oró, clamó a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y mira aquí lo que dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Lloró hasta que se le salieron los mocos por la nariz. Lloró con gran lloro. Vemos entonces una crisis. Y yo te invito a pensar: ¿cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu gigante en este año que comienza? ¿Cuál es tu Goliat? ¿O cuál es tu visión grande que parece imposible que tú la puedas lograr? ¿Cuál es el reto que tú tienes frente a ti? ¿Cuál es esa gran ilusión, ese gran sueño que tú tienes para el futuro? ¿Cuál es esa gran necesidad? ¿O cuál es esa equivalente de una sentencia de muerte que tú estás ahora mismo confrontando? ¿Dónde está el déficit en tu vida? ¿Dónde está eso que parece imposible de resolver o llenar? Nómbralo, como hizo Ezequías, y voltea tu mirada hacia la pared, porque no es hacia la pared, sino es hacia un espacio virtual hacia el cual tú te estarás tornando. Y le dice: Señor, haz memoria, te he servido con íntegro corazón. Lloró con gran lloro. Entonces tenemos la crisis, la acción, y mire cuál es el resultado. 3 cosas, ¿no? Crisis, acción, resultado. Dice: fue tan efectiva la oración, el clamor de Ezequías. Dice que antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio real del palacio, vino palabra de Jehová a Isaías. Qué maravilloso es cuando Dios responde fulminantemente a nuestras oraciones. Hay un pasaje en la Biblia que dice que yo te responderé antes que tú clames. Pero eso depende muchas veces de la calidad de nuestra oración. No todas las oraciones son creadas iguales, ¿sabes? Como dicen. Hay oraciones y hay oraciones. Hay oraciones con mayúsculas y hay oracioncitas. Esta fue una oración que movió el corazón de Dios y suscitó una reacción fulminante de parte de Dios. Isaías iba por ahí quizás triste, habiendo desempeñado su función, y de momento escucha la palabra de Dios antes de que coja el Uber para regresar a su casa. Antes que saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Eso es importante, porque Dios está expresando su estima para este hombre que lo ha servido. Y déjeme mezclar aquí el arroz y la habichuela y la carne en un solo plato, todo. Ezequías le recuerda al Señor lo que él ha hecho por Dios. Y hermanos, uno pensaría que eso como que no es apropiado, pero no. Sabe que cuando tú sabes que tú has servido al Señor y que tú has sido fiel al Señor, no es que haya sido perfecto, pero cuando tú sabes que tu corazón le ha dado al Señor la porción escogida,
como dice la palabra, dice, dale tus primicias a Jehová. Cuando tú sabes que tú le das un lugar preferencial al Señor, que tú lo sirves porque lo amas y porque tu corazón está entregado al Señor, cuando tú has acumulado buenas obras, no es que las obras no salvan, pero ayudan, ¿sabes? Y eso, cuando nosotros sabemos que caminamos en autoridad con Dios, ¿ok? Cuando nosotros sabemos que estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte, cuando amamos los caminos del Señor, cuando servimos a los demás en el nombre del Señor, eso nos da un sentido de autoridad y acceso al Padre. Y sabe que una de las cosas que uno necesita cuando uno ora al Señor es un sentido de autoridad. Pablo habla de que oren por él para que hable el evangelio con denuedo. La palabra exousia en el griego original quiere decir autoridad. Es la autoridad que tiene un oficial de un ejército cuando habla y sus soldados lo escuchan dar una orden y intuyen que ahí hay un hombre, una mujer de autoridad, y obedecen y se sujetan. Y en el reino de Dios la autoridad es importante. Y si nosotros nos sentimos desautorizados, eso va a afectar la calidad de nuestras oraciones. Cuando uno vive una vida tibia, diluida, cuando uno es una persona meramente religiosa, uno es como Ezequías en su primera intervención cuando viene el rey Sennacherib, que lo que está buscando, dice, una persona que tenga autoridad. Él sabía que Isaías era un hombre de autoridad. Él no se sentía con la autoridad. Y por eso dice, vayan a donde Isaías, díganle que ore por nosotros, a su Dios. Y muchos de nosotros somos así. Yo les decía el domingo pasado, hermano, que Dios quiere una generación nueva en nosotros, Congregación León de Judá. Una iglesia que durante los tiempos cotidianos acumule autoridad para cuando vengan los tiempos de necesidad. Wow, hasta rima eso, es un poema allí. Cuando venga el día malo, que tú sepas que puedes venir ante el Padre y que Él va a responder a tus necesidades. Porque tú has sido fiel, tú lo has buscado. No has sido perfecto, nadie lo es, pero tú sabes que has hecho todo lo posible, que tu corazón está vendido, por así decirlo, al reino de Dios. Entonces Ezequías, cuando viene ante el Padre, él dice, Padre, recuérdate. No es que hay que recordarle al Señor, Él sabe. Pero muchas veces cuando nosotros oramos también tenemos que hacer acopio, tenemos que acceder a aquellas cosas que nos van a inspirar a más confianza. Porque la autoridad es importante cuando uno ora al Señor. La convicción, la seguridad de que Dios responde cuando nosotros clamamos a Él. Por eso el apóstol Santiago dice en Santiago 1:6, creo que es, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero ¿qué dice? Pero pida con fe, porque el que duda, no piense que el que duda recibirá nada del Señor, porque el hombre de doble ánimo es como, dice, como las ondas del mar que va de aquí para allá. No piense el que ora así que recibirá nada del Señor. Es interesante eso, ¿no? Uno necesita autoridad para venir ante el Padre. La calidad de nuestras oraciones, la intensidad de nuestras oraciones, la forma de nuestras oraciones, todas esas cosas forman parte de lo que es el arte, la ciencia de la oración. La oración no es simplemente coger un bistec, tirarlo ahí en la llama y que se cocine. No, requiere su sazoncito, requiere su ajo, su cebollita, su sal, su vinagrito, ¿verdad, Marta? Marta es una gran cocinera y está ahí riéndose sola. No todas las oraciones son creadas iguales y nosotros necesitamos cultivar esa actitud interna de confianza que nos permita venir con toda autoridad ante el trono de Dios. Que nos acerquemos, dice así mismo, confiadamente ante el trono de la gracia. Y muchos de nosotros no nos sentimos con esa autoridad para venir ante Dios, porque no vivimos en esa autoridad. Y lo que yo quiero animarnos a todos nosotros este año y en la vida futura que tenemos por delante, es que cultivemos ese sentido de intimidad con Dios, de buenas obras, que nos permita, cuando estemos en la crisis de la vida, saber, tenemos acceso al Padre y venir con esa autoridad. Ezequías le recordó al Señor, cuando nosotros oramos, siempre usemos la palabra de Dios como punto de apoyo.
Porque la palabra de Dios genera en nosotros esa autoridad para clamar al Señor, y eso mueve el corazón de Dios. Cuando Dios intuye en nosotros ese tenor de autoridad y de convicción, eso mueve su corazón. No una oración allí pasada por agua, a medio dar, por no dejar. Es extraño, pero Dios sí se deja afectar por la calidad de nuestras oraciones. Y por eso todavía hay mucha tela que cortar con respecto a eso. Pero una de las cosas que nos permite venir ante el Padre con autoridad es qué tipo de vida estamos viviendo nosotros, hermanos, con respecto a Dios. ¿Hasta qué punto nosotros hemos cultivado en el tiempo de la abundancia la cosecha que necesitamos para que cuando venga el día malo, el día de las vacas flacas, tengamos acumulada suficiente reserva que acumulamos en el día de las vacas gordas, si me explico? Y muchos de nosotros no hacemos así. Cuando todo está bien, decimos que no necesito orar, no tengo que. Voy a poner entonces ni siquiera sé los nombres, hay un cantante por ahí famoso secular, vamos a ver, José José o quien sea, yo no sé si todavía está vivo. Ya estoy diciendo allí de cuándo. ¿Qué le parece Los Ángeles Negros? No. Yo sé que ninguno de ustedes había nacido en ese tiempo. Sí, búsquelo ahí en Google, usted lo va a ver. Ahí tiene, en YouTube deben haber algo. Yo creo que todos están muertos ya. Pero muchas veces cuando estamos en los tiempos normales, ¿qué hacemos? Bajamos la guardia. Escuchamos toda la música secular, no oramos, no hacemos nada. Y entonces cuando las balas nos están silbando por encima de la cabeza, Jesucito, ten misericordia, mi pastor, ore por mí. Como Ezequías, no tenemos la autoridad al principio, porque ahora este hombre sabe a dónde tiene que ir y clama y le recuerda al Señor: Padre, yo he estado, te he servido con íntegro corazón, las cosas que te agradan. Ustedes recuerdan que Ezequías fue el promotor de un gran avivamiento cuando entró al reinado, como un jovencito en Israel que estaba vendido a los ídolos. Destronó a los ídolos, estableció el trono a Jehová, limpió la casa del Señor. Su papá había sido un hombre malvado, léalo, un idólatra que había establecido la idolatría en Israel, en Judá, antes de que viniera su hijo. Y este jovencito había hecho cosas por el Señor. Hermanos, de nuevo, las buenas obras no salvan a nadie, pero como les digo, hermanos, ayudan y son un reflejo de la gracia de Dios dentro de nosotros. No hay una vida piadosa sin buenas obras, les digo, eso sí les puedo decir. Un árbol de naranja da naranjas. Y nosotros tenemos que trabajar para tener esa convicción y ese acceso, ese sentido de seguridad ante nuestro Dios. Varones, esto es gratis para ustedes. Varones, este año vamos a ser sacerdotes en nuestras casas. Vamos a ser líderes espirituales. Hay un hombre por ahí decir amén. Hay otro más que me ayude. Amén. Pasamos un tiempo precioso hace un par de meses con decenas de hombres en el cuarto piso, y quiero ver cómo podemos hacer algo así de nuevo. Hermanos, las iglesias necesitan hombres. ¿Por qué digo esto? Porque varón de Dios, tú eres un sacerdote en tu casa. Dios tiene un aprecio especial para los hombres que se constituyen en sacerdotes. Y cuando el diablo quiera venir a tu casa a robar, a matar y a destruir, quiera Dios que si tú eres parte de una familia donde tú eres la cabeza del hogar, encuentren un hombre en oración diciendo: por aquí tú no pasas. Un hombre lleno del Espíritu, un hombre que toma en serio su sacerdocio espiritual. A mí me encanta cuando estamos cantando como hoy, y mi oído está tratando de discernir las voces varoniles. Mi oído de pastor se deleita cuando yo oigo un hombre. Yo miré hacia arriba esta mañana y vi a estos dos varones acá. Había uno de ellos con su mano levantada al Señor. Y ustedes no saben, eso es un bálsamo para mí como pastor. Cuando yo veo hombres que están surtiendo efecto en su casa y llenando su rol de sacerdotes, de líderes espirituales, eso trae seguridad a mi corazón. Una iglesia que tiene hombres, y hermanos, no estoy en absoluto menoscabando a las mujeres, porque ustedes son hasta cierto punto el alma de la iglesia, déjenme decirles.
Es así, hay que decirlo así. No queremos una iglesia sin mujeres. Imagínense qué desastre. ¿Qué posilga sería el mundo sin las mujeres? Quemaríamos la casa en 10 segundos. Así que, hermanas, no estoy menoscabando su rol y su importancia en el reino, pero Dios quiere hombres que cultiven su autoridad y que estén allí a la cabeza, a la puerta de su casa, diciéndole al diablo: por aquí tú no pasas. Hombres de buenas obras como Ezequías, hombres que sepan dónde pueden ir para defender a sus familias, para interceder por ellas cuando haya necesidad. Hermanos, eso lo puso el Señor en mi corazón ahora. No lo tenía planificado y no lo digo para avergonzar a nadie, sino porque en este año, en los años venideros, León de Judá tiene que ser una iglesia también de hombres fieles al Señor, hombres que sean sacerdotes, que dirijan por ejemplo y no por decreto solamente. Ezequías le recuerda al Señor: yo te he servido, yo he hecho las cosas que te agradan, yo he intercedido. Ni mi papá, que fue un impío, me impidió servirte a ti. Nunca le echemos la culpa a nuestros padres por las cosas que nosotros no hacemos en el reino. Tú eres responsable, tú. No te vivas quejando de lo que te hicieron, o lo que no te hicieron, lo que te dijeron, lo que no te dijeron. Tú eres un ente ante Dios, soberano, único. Ezequías fue un hombre fiel a pesar de un padre maligno que tenía. Entonces Ezequías llena su oración de esa autoridad, y esa oración es tan poderosa, tan fulminante, que antes que Ezequías pase la mitad del patio, viene Isaías, viene la respuesta del Señor. Dile es más, dice: así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Y eso es importante, porque hay dos cosas aquí que me hablan de la estima de Dios para Ezequías. Dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Ahí hay una recomendación de estima a Ezequías. Dile a Ezequías, porque él hubiera podido decir secamente: dile a Ezequías tal y tal cosa. No, dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Dios se enorgullece de tener a este hombre como príncipe de su pueblo. De nuevo, esa es la idea de: yo quiero que Dios se sienta orgulloso de mí, y que tú quieres que Dios se sienta orgulloso de ti. No es solamente cuestión de hacer lo mínimo en la vida cristiana. Nosotros queremos cultivar un sentido de que papá está contento conmigo. Qué bueno es cuando un hijo trae alegría al corazón de su padre, en vez de simplemente la tolerancia de su padre. Hay muchos de nosotros que Dios apenas nos tolera, y como yo les digo, entraremos al reino oliendo a humo, porque solamente por la misericordia de Dios. Pero qué bueno es cuando uno entra al reino de Dios, y como dice la palabra, que Dios te dice: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué bueno es cuando recibimos una franca entrada al trono de Dios, al cielo, porque hemos hecho la voluntad del Padre y hemos hecho lo mejor posible, a diferencia de una entrada a regañadientes. Pero Dios le da una respuesta a Ezequías y le dice a Isaías: mira, dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Hay otro pasaje en 2 de Crónicas que habla acerca de eso. Dice que Ezequías anduvo en las obras de su padre David. Y eso es importante también. Yo creo que por eso es que Dios le dice: David tu padre, porque él está hecho conforme al corazón de David, conforme al corazón de Dios. Es importante, hermano, que nosotros honremos la herencia que nosotros tenemos, que honremos a ese Dios maravilloso y generoso que nosotros tenemos, que honremos a nuestros padres espirituales, nuestras madres espirituales, que honremos a nuestra iglesia, que representemos bien el reino de Dios, para que Dios pueda endosarnos en el momento de la necesidad. Dile a Ezequías, mi príncipe de mi pueblo y hijo de David su padre, dile lo siguiente:
yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Aleluya. Qué bello. Así como fue de fulminante la sentencia de muerte, así es de fulminante el dictado de bendición y de sanidad. He aquí, yo te sano. Y cogió como si fuera un juez de eso, boom, con el martillo, el veredicto de vida y de sanidad. He aquí, yo te sano. Y si Dios dice te sano, vete al banco, porque puedes contar con ese depósito. He aquí, yo te sano. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y a mí me impactó cuando yo leí eso, porque no solamente Dios oye la oración de este hombre, sino dice, y he visto tus lágrimas. Y uno ve allí el corazón compasivo y misericordioso, paternal de Dios. A Dios no solamente le conmueve una oración bien formulada, a Dios a veces le conmueve nuestras lágrimas también. Y por eso que yo empato eso con lo que dice anteriormente. Dice que lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías lloró amargamente, y esa intensidad de su sentimiento fue lo que conmovió, yo creo, el corazón de Dios. Y eso nos recuerda y nos debe recordar a todos, hermanos, acerca de cultivar pasión con nuestras oraciones y con todo lo que nosotros hacemos para el Señor. Cultivar profundidad, cultivar intensidad. La oración, como digo, no es solamente algo que hacemos ahí livianamente, ausentemente, por no dejar. Nosotros tenemos que llegar al punto que yo veo aquí, Ezequías. Él hace dos cosas que muestran su desesperación y su compromiso con lo que él está pidiendo. Voltea la mirada hacia la pared. Y no quiero confundirle a ustedes, porque yo les dije lo importante que es voltear la mirada a la pared. Y uno diría, bueno, ¿por qué la pared? Porque estas dos cosas, llorar con gran lloro y voltear la mirada hacia la pared, y esto es ahí está el meollo, el centro del sermón, y con eso ya voy aterrizando. Es tan importante, hermanos, hacer eso, lo que hace Ezequías en todas las situaciones de nuestra vida. Para mí, cuando Ezequías voltea la mirada hacia la pared, él está haciendo eso y su cuerpo está expresando lo que su mente y su corazón están sintiendo y procesando. Cuando usted voltea como Ezequías, y si usted se imagina a Ezequías volteando hacia la pared, él quería concentrarse en lo que él iba a pedirle al Señor. Su desesperación era tan grande. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, por qué a través de los siglos la idea de arrodillarse ha tenido importancia como una señal de física de una oración concentrada? Cuando usted se arrodilla, usted está como encuclillándose y está concentrando su cuerpo, lo está achicando. Y cuando usted baja su cabeza y usted la inclina sobre algo para orar, usted está expresando internalización. Su cuerpo está expresando como que usted se está abstrayendo del mundo y entrando en un acto de concentración con Dios. Para mí, yo creo que aparte de la humildad que refleja el arrodillarse, hay otra cosa que es un sentido de concentración en lo que usted está haciendo. Es un sentido de entrar en un espacio virtual, un espacio no físico, donde usted está a solas en un mundo donde está usted solo con Dios y con su mente. Y usted está concentrando sus energías en lo que usted le está pidiendo al Señor. Y yo creo que cuando Ezequías, él lo hizo instintivamente. Él quiso cerrar el mundo que estaba enfrente de su cama. Quizás hacer un espacio grande, como convenía a un dormitorio de un rey. Quién sabe si había otras personas allí, un escriba o alguien. Y Ezequías quiso cerrar su conciencia del mundo. E instintivamente, porque yo no creo que esta fue una decisión que él hizo conscientemente, él se volteó hacia el espacio interior, sagrado del Espíritu, y le dijo no al mundo.
Su mano puso en entredicho y en paréntesis el mundo para concentrarse en lo que Él tenía que hacer. Y eso, hermanos, es algo que yo le pido al Señor que nos ayude a hacer cuando estamos en crisis, cuando estamos en lucha. Nosotros tenemos que concentrarnos. Para mí eso era decirle no al mundo, adiós al mundo. Es lo que quiero decirle. Y hay muchos precedentes para eso. Cuando Jesús quiere mostrarle a Pedro su divinidad y tener un encuentro íntimo con él, le dice: Pedro, boga mar adentro. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Toma tu barca y boga mar adentro. Primero le dice: retira tu barca un poquito de la orilla. Y después le dice: ahora boga mar adentro. Porque los encuentros con Dios, las revelaciones grandes y poderosas se dan mar adentro. Cuando estamos alejados del mundo, cuando no se ve la orilla, cuando el mundo con su vaivén y sus esfuerzos y su vanidad y sus luchas y sus cosas desaparecen, y estamos nosotros solos con Cristo, que nos quiere revelar su poder, nos quiere revelar su gloria, nos quiere revelar su divinidad. Y entonces Ezequías se volteó. Y hermanos, esa imagen, recuérdala para el resto de tu vida. Y yo le pido al Señor este año y en los años futuros: Padre, ayúdame a vivir con la mirada vuelta hacia la pared, a no fascinarme más con el mundo, a morir al mundo, a desaparecer a las vanidades y a los apetitos del mundo, y vivir solamente interesado en el avance de tu reino. Dios está buscando hombres y mujeres desesperadamente enamorados de Dios, desesperadamente alejados del mundo y entrados en la pared, mirando solamente a lo que agrada al Señor, para que Dios pueda hacer, por así decirlo, o para Dios hacer lo que Él quiere hacer en el siglo XXI. En esta próxima etapa de sus tratos con la humanidad, necesitará hombres y mujeres con la mirada volteada hacia la pared y alejada su mirada de los intereses y las cosas del mundo. Es un llamado a la consagración, es un llamado a morir al mundo para resucitar a Cristo. Yo te pido y me pido a mí mismo, hermanos, que este año y en los próximos años venideros Dios levante, como decía antes, una iglesia verdaderamente consagrada al Señor, consagrada a la misión. Tenemos por delante. Ezequías tenía una misión seria y era salvar su vida. Y su instinto espiritual le dijo: abstráete del mundo, voltéate hacia la pared, concentra todas tus peticiones. Esas son las oraciones, hermanos. Esos son los clamores que mueven el corazón de Dios. Yo siempre he dicho que nuestro reto cuando estamos pidiéndole al Señor algo grande no es en realidad obligar a Dios a hacer algo, porque Dios quiere hacerlo. Es nosotros, el reto está en nosotros, nuestra interioridad, llegar al punto que nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestro deseo está al rojo vivo o al blanco, está caliente que está blanco, está azul, cuando las cosas se ponen bien calientes. Llevar nuestra vida, nuestra pasión por Dios, nuestro compromiso al Señor, la intensidad de nuestro clamor a ese punto en que nosotros odiamos nuestro pecado, odiamos el demonio que nos está esclavizando, odiamos aquello que nos impide entrar en la mayor intimidad con Dios, odiamos la adicción a la droga, odiamos esa relación que sabemos que no nos conviene, odiamos ese amor al mundo que sabemos que es un obstáculo para nuestra autoridad delante de Dios, odiamos el amar más las cosas del mundo que a Dios. Cuando nosotros llegamos a ese punto en que decimos no más, si perezco, que perezca, pero yo voy a traer mi causa delante de Dios, y yo odio esto que me está atormentando, y usted llega a ese punto, y yo creo que Dios muchas veces permite que no recibamos la respuesta a nuestras oraciones antes, porque Él quiere que lleguemos a ese punto de desesperación, rojo vivo. Y cuando usted llega a ese punto en que usted llora delante de Dios, usted llega a ese punto de tocar fondo en su oración, cuando usted llega a ese punto de nombrar a su gigante por nombre, apellido y número de seguro social, ahí es donde usted recibirá
esas son las oraciones que detienen al profeta a mitad de camino y lo devuelven y cambian el dictamen de Dios. Oh, quiere el Señor llevarnos a ese punto de llorar desesperadamente, de voltear la mirada hacia la pared. Pueblo de Dios, en este año 2020, en los años futuros, Congregación León de Judá, ese es el llamado de Dios. Baja tu cabeza un momentito ahí donde tú estás. Yo quiero infundir en ti esa postura de guerra. Dios te está llamando a una consagración total. Dios te está llamando. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios quiere darte la tierra. Dios quiere bendecir a tus hijos. Dios quiere hacerte magnético y contagioso, de manera que tú tengas tanto dentro de ti que te toquen y reciban la bendición y sean contagiados con tu espíritu. Tus hijos puedan expresar la fe de sus padres. Cuando tú ores, Dios escucha tus oraciones. Que cuando tú compartes el evangelio con alguien, la gente intuye que hay aquí una voz que conoce al Dios del cual está hablando. Cuando tú lees la palabra se desgrana delante de ti y te da sus nutrientes sin tener que esforzarte demasiado. Cuando tú oras, tú sientes que tu oración está llegando al trono del Padre. Cuando tú intercedes por los tuyos, tú sabes que Dios está diciendo: sí, no te preocupes, yo los cubro con mi misericordia y yo tengo atención a sus necesidades. Yo los protegeré, yo los cuidaré, yo estaré con ellos. Qué hermoso es vivir con ese sentido de autoridad. No quiero que tú te pierdas eso. Deseo que tú puedas disfrutar de tu cristiandad. El anhelo de Dios esta tarde es que tú puedas comer del bien de la tierra. Tú que laboras tanto, tú que trabajas en tantas cosas, Dios quiere que puedas disfrutar de tu fe, que tú puedas vivir en el reposo de Dios, que tú puedas sentarte a la mesa de tu papá y comer abundantemente de ella, que tú puedas encontrar refrigerio en tus tiempos de necesidad. Ese es el llamado, pero hay un costo, hay un precio que pagar, hay un esfuerzo que emprender. Y yo declaro sobre tu vida y tu corazón un corazón aguerrido, un corazón entregado, una mente comprometida con tu estatus de hijo de Dios, siervo de Dios, miembro del reino de Dios. Dile no a la mediocridad, dile no a la tibieza, renuncia a las oraciones a medias, renuncia al servicio displicente y mediocre. Abraza una espiritualidad al rojo vivo, abraza un amor desesperante por el reino de Dios. Dile al Señor: Padre, ahora mismo muero a la hora y al aquí. Muero a cualquier cosa de este mundo que me impida tener intimidad contigo y contemplar tu visión. Y abrazo una espiritualidad nueva, fresca, renovada. Abrazo una pasión desesperante por ti, Padre. Renuncio a todo aquello que yo sé que me impide tener intimidad contigo y abrazo tu llamado. Por favor, no pierdas esta oportunidad. No pierdas esta oportunidad. Dios te está hablando. Dios te está llamando. Dios quiere una conversión de raíz en tu vida en esta tarde. Y declaro la gracia del Señor. Si tú sientes un impulso a ponerte de pie, simplemente como este joven está haciendo aquí, porque ese llamado te ha tocado en alguna manera, si quieres hacerlo y dar una expresión de sí, amén, Padre, levántate, ponte de pie y abraza, porque los actos proféticos son importantes. El acto de Ezequías, voltearse hacia la pared, conmovió al Señor y desató en él una pasión que le permitió hacer esa oración terriblemente fuerte. Tenemos que creer. Somos un pueblo profético, hermanos. Somos un pueblo que hablamos con nuestro cuerpo, hablamos con nuestras manos, nuestros brazos, nuestros pies, nuestras rodillas. Clama al Señor, pídele a Dios una lluvia fresca para tu vida. Pídele al Señor un nuevo tiempo para tu vida y para tu familia. Pídele al Señor años de fructificar en el Espíritu. Pídele por esta iglesia que Dios la multiplique y que Dios la haga más efectiva. Que vengan los tiempos de dar fruto, vengan los tiempos de cosecha, vengan los tiempos del vino nuevo, del vino embriagador.
vengan tiempos de amores con Dios. En los tiempos más terribles de la humanidad, que lo son ahora, Dios dice: levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca. Estos no son tiempos para llorar como gatos asustados. Estos son tiempos para saber que nuestra redención se acerca y que Dios está llamando soldados para la guerra, y que Dios quiere hombres y mujeres convencidos, seguros, claros en lo que son y a lo que Dios los ha llamado. No te preocupes, no morirás, sino que vivirás, dice el Señor en este caso. Uno escucha todas estas noticias de destrucción y de caos y de tragedia. Yo me siento lleno de energía, porque yo sé que Dios está a la puerta. Y lo que digo es, entonces, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Aquellos de rodillas debilitadas, clamen al Señor, y es tiempo para fortalecernos. No son tiempos para cobardes, no son tiempos para energúmenos espirituales. Estos son tiempos para hombres y mujeres que saben quién los ha llamado y a lo que vienen y para qué viven y qué es lo que justifica su existencia. Y si tú no estás seguro de eso, fortalécete en el Señor, cíñete los lomos. Ese es el llamado de Dios. Pelea tus batallas. No te eches a morir cuando el diablo te pele los dientes, porque tú tienes mucho a tu favor. Tienes el amor y la aprobación de Dios en tu vida. Asegúrate de vivir así. Declaro en el nombre de Jesús un espíritu nuevo sobre este pueblo. Aleluya. Declaro unción fresca sobre este pueblo. Declaro un nuevo destino. Declaro una actitud renovada en el espíritu. Declaro poder y autoridad en el nombre de Jesús. Declaro hazañas en el Señor, obras admirables que traigan agrado al corazón del Padre. Aleluya. Vidas transformadas, gente apasionada que no puedan dormir de lo mucho que aman al Señor, como una virgen deseosa. Así que seamos nosotros para una visitación del Padre. Recibe la invitación de Dios a unirte a un ejército ejemplar que haga hazañas para gloria de Dios. Señor, danos la tierra. Comienza con nosotros. Préñanos con un gran deseo de ver tu gloria establecida. No permitas que la cotidianidad nos robe la pasión. No permita que nos perdamos en el diario vivir y nos olvidemos de que hemos sido creados para la eternidad, para grandeza. Oh Señor, envía tu espíritu sobre nosotros. Yo declaro un espíritu nuevo, fresco sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu hogar, sobre tus hijos. Pueblo de Dios, vamos a ver cosas grandes en el Señor. Dios tiene cosas grandes para nosotros y aceptamos todo lo que venga del Padre. Tenemos apetito por Dios, somos golosos para Dios. Gracias, Señor. Gracias, dale gracias al Señor. Recibe la gracia de Dios en tu vida. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor.